Por segundo año consecutivo, la Navidad está marcada por la pandemia del COVID-19. Cerca de 4.000 vuelos de hoy y mañana fueron cancelados en todo el mundo. Varias aerolíneas suspendieron sus viajes porque muchos de sus empleados contrajeron el virus. La Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna contra el COVID-19 producida en América Latina. El aval fue para las dosis de AstraZeneca, que se desarrollan conjuntamente en México y Argentina. Analizaremos el tema en minutos. El lugar donde los católicos dicen que nació Jesús está con pocos turistas esta Navidad a causa de la pandemia. La ciudad de Belén, en Cisjordania, fue afectada por la prohibición de vuelos que impuso Israel para intentar frenar la variante Omicron. Tenemos reporte desde territorio israelí. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y estaré con ustedes. Iniciamos con noticias de la variante del coronavirus Omicron. En Europa, la propagación de Omicron disparó los contagios. Además de atravesar una nueva ola de la pandemia, varios países reportaron su máximo histórico de casos diarios. Francia rompió su propio récord con más de 94.000 positivos. El Ministerio de Salud recomendó adelantar la dosis de refuerzo de 5 a 3 meses. Italia informó más de 50.000 nuevos contagios y por tercer día consecutivo, Reino Unido registró un récord al confirmar cerca de 122.000 nuevos contagios. Por su parte, Portugal también reportó la cifra más alta de contagios desde enero. Y cerca de 4.000 vuelos tuvieron que ser cancelados hoy y mañana, en gran medida por el rápido avance de la variante Omicron, según la empresa estadounidense FlightAware, especializada en entregar datos en tiempo real sobre vuelos. Las aerolíneas United Airlines y Delta Airlines, por ejemplo, suspendieron docenas de sus vuelos de Navidad porque una parte de su personal contrajo coronavirus. De los viajes cancelados el viernes, 640 tenían como destino o punto de partida Estados Unidos. Y la Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna contra el COVID-19 que producen Argentina y México. Se trata del inmunizante que desarrollan los laboratorios mAbxience y Leomont. Para entender el alcance de esto, conectamos con Ilan Shapiro, médico especializado en salud pública y director del Centro Médico Bienestar y Salud en Los Ángeles. Señor Shapiro, gracias por estar con nosotros. Explíquenos qué implica que la OMS haya agregado a esta vacuna a su lista de uso de emergencia. Antes que nada, muchas gracias. Latinoamérica estaba ya luchando por crear más de 20 tipos diferentes de vacunas. Y esta es la primera realmente que llega al punto de distribución. Y teniendo el nombre y la confusión justamente con AstraZeneca, es una gran posición para Latinoamérica para poder empezar a protegerse de una manera mucho más eficiente, de una manera regional. Esta vacuna, igual que otras vacunas de AstraZeneca, utiliza un virus que prácticamente lo disfrazamos justamente de COVID-19 para que nuestro cuerpo aprenda mucho más cómo poderse defender contra el COVID-19. Y explíquenos un poco cómo funciona esto de producción conjunta de los laboratorios de México y Argentina y por qué pueden producir la vacuna que ya había desarrollado AstraZeneca. Definitivamente es como un menú nuevo, es una fórmula diferente y con cosas locales. Utilizan justamente la parte primaria en México y lo terminan envasando en Argentina y de esa manera nosotros podemos duplicar las dosis y mucho más la partición de estas dosis que tanto necesitamos en esta región. Es una de las cosas importantísimas que nosotros estamos teniendo y espero que sea la primera de muchas más vacunas que Latinoamérica está produciendo. Y esta aprobación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo contribuye a combatir la pandemia en América Latina? Desgraciadamente, en este momento, cuando vemos que tenemos tantas dosis que no están llegando a nuestra gente, nosotros estamos teniendo menos del 50% de la población vacunada, por lo menos con una vacuna. Entonces, eso deja tierra fértil completamente para el COVID-19 siga brincando de una persona a otra. Al momento que nosotros tenemos este tipo de vacunas, aumenta la posibilidad de que nosotros nos defendamos de una manera mucho más efectiva y local contra el COVID-19. Señor Shapiro, muchas gracias por toda esta información. Y nosotros hablamos ahora también de otra noticia de la pandemia, porque esta está afectando el turismo en el lugar donde los católicos afirman que nació Jesús. Pocas personas se reunieron en la Plaza del Pesebre, ubicada en la ciudad de Belén, en Cisjordania. Y es que Israel cerró sus fronteras desde donde llegaban la mayoría de los turistas, esto ante la propagación de la variante Omicron. Y precisamente en Israel, nuestra corresponsal Maya Siminovich nos cuenta cómo se vive la Navidad en un país donde los cristianos no son la mayoría. Veamos el reporte desde la ciudad de Jaffa.
En Israel celebra la Nochebuena apenas un 2% de la población, porque entre los 9 millones de israelíes hay solo unos 200.000 cristianos, la mayoría de ellos árabes y rusos. Pero hay muchos judíos israelíes que les gusta esta fiesta y si bien no celebran ni la Navidad ni la Nochebuena y tal vez tampoco sepan distinguir una de la otra, dicen que les gusta porque les hace sentirse un poco en el extranjero. Y quizás por eso en estas fechas muchísimos israelíes se acercan a la ciudad mixta de Yafo, aquí a este árbol gigantesco de 15 metros que todas las Navidades se erige y se enciende para celebrarlas y vienen estos israelíes que como hace 2 años apenas pueden salir internacionalmente, tal vez vengan aquí a sentirse un poco en el extranjero. Son varias las iniciativas que se llevan a cabo en todo el mundo para mantener vivo el espíritu navideño y para continuar llevando la magia, especialmente a los menos favorecidos. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta algunas de ellas. Después de 2 años de ausencia por la pandemia, él está aquí, en todas partes y al mismo tiempo. Santa Claus o Papá Noel, como se le conoce a este mítico personaje, dejó su tradicional trineo y descendió en helicóptero sobre las favelas de Río de Janeiro para distribuir alimentos a las personas más necesitadas. El color de su piel generó alegría entre los presentes. Hoy vi un Papá Noel negro. Es lindo, me representa a mí, representa a todos, porque es muy raro ver a un Papá Noel negro. Solo veo los blancos, estoy feliz. Se trata de una iniciativa de una ONG, y como esta, cientos de visitas se llevaron a cabo en todo Brasil en vísperas de la Navidad para llegar a los lugares más vulnerables. Casi de manera simultánea, a unos 5.000 kilómetros al este del continente, en la capital de Perú, la legendaria personalidad fue recibida con júbilo por cientos de niños a los que entregó dulces y juguetes. Desde 2005, Julio Arroyo recauda donaciones para llevar alegría a los más pequeños. Es una alegría inmensa porque son niños que valoran lo que tú entregas. Ven que se acuerdan de ti, ¿no? Que sienten que llega su superhéroe navideño. En Europa, Papá Noel llegó hasta hospitales infantiles donde decenas de niños han tenido que pasar la Navidad internados. Desde la ventana, el equipo de rescate alpino de Italia saludó a los pequeños. En Barcelona, en España, el espectáculo estuvo protagonizado por integrantes del cuerpo de bomberos. Y en Rusia, un equipo de rescatistas y bomberos descendió desde el techo del edificio, cubriendo cada uno de los ventanales. Y es que hasta los animales se metieron en el papel de Santa. En Tailandia, una manada de elefantes vestidos de rojo entregaron con sus propias trompas mascarillas y gel desinfectante a estudiantes de escuelas primarias. Por segundo año consecutivo, las restricciones implementadas para contener el COVID-19 han opacado gran parte de las celebraciones. Sin embargo, iniciativas como estas han demostrado que el espíritu navideño no se ha visto afectado. El Papa Francisco celebró la misa de vigilia de Navidad desde la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. Y al igual que el año anterior, la pandemia redujo el aforo a una quinta parte de los visitantes usuales. Desde allí, el pontífice pidió que no haya indiferencia hacia los pobres. Dios viene esta noche a llenar de dignidad la austeridad del trabajo. Nos recuerda la importancia de otorgar dignidad al hombre y a la mujer a través del trabajo, pero también de otorgar dignidad al trabajo humano mismo, ya que el hombre es su amo y no su esclavo. El día de la vida, repitamos, no más muertes en el lugar de trabajo y comprometámonos a garantizarlo. Y en Hong Kong, otras 2 esculturas que conmemoraban a las víctimas de la masacre de Tiananmen de 1989 fueron retiradas de otras universidades de este territorio semiautónomo de China. El hecho se produce después de que la escultura conocida como el Pilar de la Vergüenza fuera igualmente removida de la Universidad de Hong Kong. La justicia rusa multó a las grandes empresas tecnológicas Google y Facebook, ahora bautizada como Meta, y las acusó de una repetida falta de eliminación del contenido considerado ilegal. La sanción estipula $95 millones contra Google y 27 millones contra Facebook. Para los críticos, se trata de un intento de las autoridades de ejercer un control más estricto sobre Internet, algo que dicen amenaza la libertad individual y corporativa. Rusia ordenó a las empresas que eliminen publicaciones que promocionan el abuso de drogas y pasatiempos peligrosos, información sobre armas y explosivos caseros, así como las de grupos que designe como extremistas o terroristas. Y hasta aquí las noticias. Ustedes sigan conectados a la señal de France 24.